Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal Nacional. Esta semana nos encontramos con la diputada doña Carla Prendas Matarrita, quien funciona en el directorio legislativo como la segunda secretaria. Y esta semana, básicamente es la última de este periodo. Doña Carla, bienvenida. Podemos conversar un poquito acerca de los éxitos de este congreso, en el Congreso Legislativo. Sí, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Pues sí, ya esta semana finalizamos un periodo en el Directorio Legislativo 2015-2016, en donde fui parte como segunda secretaria, ¿verdad? En esa alianza y negociación que se dio el año pasado, en donde el Partido Liberación Nacional participó activamente en este directorio de 2 secretarías. Doña Carla, una función importante, proyectos importantes en un congreso que han dicho es muy partido. ¿Cómo ha sido esa dinámica? Claro, yo creo que aquí lo importante de analizar es no solo, digamos, en lo que nos fue bien, ¿verdad? Porque hubieron cosas que se pueden analizar con resultados muy positivos. Precisamente el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos una actividad que precisamente estamos organizando desde la segunda secretaría en conjunto con el directorio legislativo y que tiene que ver con análisis de resultados. Puede ser o podemos verlo como una rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas vamos a tener una primera mesa de trabajo en donde 3 diputados de diferentes fracciones legislativas van a analizar, a dar su opinión de cómo vieron este trabajo del directorio 2015-2016. Va a estar don Gerardo Vargas Varela del Frente Amplio, doña Epsi Campbell del Partido Acción Ciudadana y don Rolando González del Partido Liberación Nacional. Para nosotros es importante tener esa contraposición de opiniones porque solo un diputado fue de ese momento de la alianza. Las otras 2 partes son diputados que estuvieron más de ese juego de la alianza, pero que nos interesa mucho el análisis desde esa percepción, desde esa parte. Posteriormente entraremos el presidente don Rafael Ortiz, el primer secretario y mi persona, haciendo un análisis de las diferentes temáticas, qué fue lo que pasó, qué resultados se obtuvieron, qué cosas faltaron, porque un informe uno nunca puede decir solo qué se hizo, qué se cumplió, sino también qué cosas no se hicieron o qué cosas consideramos que debieron reforzarse y por qué no se hicieron. Y la pregunta que me parece que es muy importante el análisis en el cierre de este periodo, ¿cuál es el nuevo reto para el nuevo directorio legislativo? ¿Verdad? Eso es parte del análisis de hoy. Cerramos ese episodio de análisis y de rendición de cuentas con 2 politólogos, ¿verdad? Que también estarán haciendo su análisis desde afuera, desde la percepción, desde los análisis internos. Tenemos una participación importante de universidades, de sociedad civil, de grupos organizados, de una alianza para una asamblea abierta. Nos han confirmado hasta el día de hoy 150 personas y eso nos alegra mucho, porque creo que el proceso de retroalimentación y de cierre es fundamental cuando hablamos de trabajo, de episodios, de cierres y de continuidad en un directorio legislativo. Entonces, como todos saben, el directorio legislativo, este 2015-2016 fue un directorio legislativo en que tuvo mucha presión de todo tipo, sobre todo porque era un directorio de oposición y un directorio que llevaba el reto importante de poder avanzar en algunos temas. Y creo que el análisis hoy, Rocío, podemos hacerlo y es lo que vamos a enrumbar en la tarde y estos días en algunos medios nacionales de comunicación que hemos estado tratando de hacer esta dinámica para informar un poco del trabajo que se ha hecho. Es que hubo un acuerdo, o sea, hubo un documento que el directorio firmó en conjunto con 6 fracciones de la Asamblea Legislativa. Y en base a esos compromisos enfocamos nosotros esas líneas de trabajo. Y parte de esa línea de trabajo, que fue lo que asumimos cuando quedamos a lo interno de la Asamblea Legislativa, pero también en el rol de agenda nacional para el país. Y a partir de ahí empezamos ese análisis de resultados en esas 3 líneas. ¿Qué se logró? ¿Qué cosas quedaron pendientes? ¿Por qué? Y los retos del nuevo directorio legislativo en esa agenda temática. Ha sido muy interesante la posición de este directorio y de la iniciativa también del Congreso Abierto
en relación con la transparencia y la rendición de cuentas. Ustedes se han caracterizado por eso, por dar cuentas. Sí, hay varias cosas que yo quisiera como contar sobre el trabajo que se ha realizado. Un primer compromiso que tuvimos tenía que ver con legislación importante para el país. Habían temas de importancia en el país en donde el directorio legislativo tenía un compromiso de sacarlas, ¿verdad? Para eso el diálogo, el trabajo en comisiones, el manejo en plenario del presidente, el compromiso, las diferentes fracciones inmersas en este tema era fundamental. Creo que esa parte logramos cosas importantes. De hecho, el análisis cierra que en cuanto a legislación, que es fundamental en este tema del plenario legislativo, se logró una mayor cantidad de legislación aprobada, pero aquí lo importante no solo es la cantidad, sino también la calidad de la legislación. Y sin duda alguna, al cierre de los resultados, vemos una legislación aprobada en este periodo 2015-2016 más sustancial, con mayor contenido. Por mencionar dos, que creo que retoma ese esfuerzo, yo mencionaría tres: la reforma procesal civil, la reforma al Código Laboral y dos reformas al reglamento legislativo que se hicieron. Doña Carla, ¿es el gran legado esa gran reforma procesal? Sí, por supuesto, creo que eso es un gran esfuerzo por lo que uno dice, bueno, qué dicha, valió la pena, es un tema sustancial, importante, que hace años el país estaba requiriéndolo. Es un tema en donde se impulsaban diferentes grupos del plenario legislativo, en donde habían ideologías antagónicas en la construcción de ese texto, y pudimos llegar a ese consenso, a ese acuerdo y cerrar una deuda que teníamos con el país. Y creo que aquí también quedó planteado que es un tipo de oposición diferente, ¿verdad? Esta es una oposición que es una oposición más consciente y que no fue una piedra en el zapato para el gobierno de la República. Fue más bien un mecanismo, un grupo que le permitió al gobierno de la República abrir los espacios para cuando hay temas que son necesarios para el país poderlos aprobar. Ese, digamos que fue un tema en legislación importante. El otro tema que me parece que también se va a analizar es todos los compromisos administrativos que asumimos a lo interno de la Asamblea Legislativa. Y el mayor compromiso legislativo que asumimos, que me parece significativo, tiene que ver con la reducción del gasto, del presupuesto, la contención del mismo, el mejor uso del recurso público dentro de la Asamblea Legislativa. Ahí tenemos recortes significativos, por ejemplo, 700 millones de un presupuesto a otro, el que tiene una reducción y una contención significativa de hace muchos años. Establecimos políticas importantes en el tema de viáticos internos, de viáticos externos, de viajes fuera del país, ¿verdad? O sea, establecimos que la gente que viajaba era en los órganos que estaban adscritos a los temas legislativos. Tuvimos reducciones importantes en todas esas partidas, ¿verdad? En las protocolarias, inclusive en los combustibles, porque adoptamos una recomendación de la Procuraduría General de la República en donde nosotros mismos estamos haciendo ese pago de combustible. Establecimos el tema de GPS en los vehículos, que permite un mecanismo, un control interno importante para el manejo del gasto público. En esa reforma que establecimos al reglamento de la Asamblea Legislativa, se implementa y queda listo el tema del voto electrónico, ¿verdad? La compra, el proceso, y eso va mancomunado con el tema administrativo y de avance legislativo que se tiene. Y más allá de esas dos cosas, concretar proyectos, ¿verdad? Proyectos también internos, de proyección externa, por decirlo de alguna forma. Creo que uno de esos es el que usted mencionaba, que tiene que ver con Parlamento abierto. Desde el 2012, Costa Rica habla de gobierno abierto. Eso no es un tema nuevo. Este es un tema en donde Costa Rica desde el 2012 como Poder Judicial y Gobierno han estado haciendo esfuerzos. Y ese es un tema, un nuevo paradigma de trabajo político, de nueva interacción de la política con la sociedad civil, en donde la Asamblea Legislativa como primer poder de la República no había entrado en el tema. La sociedad civil, a través de la Alianza para una Asamblea Abierta, viene y nos plantea al directorio legislativo, nos trae una evaluación de cómo se percibe
Costa Rica en temas de información, de comunicación, de transparencia, y nos trae una propuesta que nosotros decidimos lograr acomodar y acogerla como una política, pero una política que fuera sostenible. ¿Y cómo se logra eso? Se incluyó en el plan estratégico de la Asamblea Legislativa para poderlo transversalizar y hacerlo sostenible. 2, logramos un acuerdo por todos los jefes de fracción en donde se comprometían a seguir impulsando el tema desde un directorio legislativo y desde sus fracciones. Posteriormente, dentro de la Asamblea Legislativa, el tema de Parlamento Abierto. Hay un cambio del sistema web para poder dar la información y pasar a otra plataforma tecnológica. ¿Qué permite esto? Es un primer paso, hay que irlo mejorando, tiene diferentes etapas. Establecimos un seminario internacional para que de otros países vinieran a contarnos. Estamos frente a la OEA, inclusive como un país modelo en este tema, participando en Parlamento Abierto, una iniciativa importantísima que se ve muy bien hacia afuera, hacia el mundo, y creo que hacia Costa Rica va a ser muy importante. Y la expectativa con este tema que tenemos como directorio sobre todo es tratar de que el resultado que va a evaluarse, que va a revisarse a través de un convenio que tenemos con la ULACID y la Asamblea Legislativa, es que vamos logrando en esa interacción, en la eficiencia de las leyes, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, la información de la ciudadanía, la Asamblea Legislativa, es como tal vez la percepción en la calificación que se hace al primer poder de la República vaya mejorando. Y eso fortalece la democracia. Por supuesto que ese es un pilar muy importante, es un pilar fundamental, porque uno se da cuenta cuando llega al directorio que el no tener la información a mano te genera problemas, porque los filtros de información que salen distorsionados. Entonces, la población recibe información muchas veces de algunos medios que no es la correcta, o distorsionada, o a medias, o con el enfoque amarillista que muchas veces se le da. Y creo que eso más bien blinda al primer poder de la República para poder decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo, estas son las cosas que se están haciendo, dése cuenta que es lo que estamos haciendo, sugiera, democratizar la información y darla con mayor claridad. Porque como hay cosas que se evalúan de manera negativa, el trabajo que se hace aquí es intenso, es muy duro, hay esfuerzos importantes que se hacen y eso poco llega a la ciudadanía. O el criterio de la ciudadanía hacia la Asamblea no tiene los mecanismos para poder facilitarlos, y pues ese es un esfuerzo que se ha hecho importante. Ese es un proyecto importante que dejamos plasmado, que ha costado muchísimo y que logramos concretarlo. Doña Carla, creo que no podemos cerrar el programa sin hablar sobre el edificio legislativo, porque siempre se ha dicho vamos a poner la primera piedra o derribar la primera piedra que hay que demoler. ¿Cómo avanzamos con eso? ¿Cuáles son los logros que se pueden quedar plasmados y que vamos a ver reflejados también a nivel escénico dentro de esta gran obra? Ese es el otro grande proyecto, que yo puedo decir lo mismo, de adentro para afuera. Muchos años, han pasado muchísimos años en que un directorio, otro directorio, un directorio, otro directorio, viene generando opciones, posibilidades sobre el edificio legislativo. En este periodo se retoma el tema del edificio legislativo, nos encontramos un proceso del directorio legislativo pasado, pero nos toca tomar decisiones para concretar o no avanzar, ¿verdad? Y logramos concretar el proyecto como tal. Creo que ya pasamos de plantearlo a iniciar la obra. Y establecimos un cronograma, establecimos ya lo del fideicomiso, toda la situación legal, económica, administrativa. Y el mes pasado, marzo estaba a finales, pero empezó las primeras semanas de abril en el cronograma, todo ese periodo, en lo que es la primera etapa que tiene que ver con demoliciones. En el cronograma eso es el inicio de la obra, por supuesto, y posteriormente tiene una secuencia de acciones para finalizar aproximadamente junio, julio del 2018. O sea, tiene fecha de inicio y tiene fecha de cierre. Había que tomar la decisión y era algo que se necesitaba o se necesita en este plenario legislativo por varias razones. Es importante decirle al pueblo de Costa Rica que este presupuesto que se va a tocar no tiene que ver con nada externo, no tiene que ver con que tomamos plata al gobierno central y que se agarra, sino tiene que ver con el mismo presupuesto que manejamos dentro de la Asamblea Legislativa, que hay un periodo de gracia de 3 años
y en ese periodo de gracia de 3 años nos genera un ahorro importante para después luego entrar a pagar el fideicomiso, que en este momento hay un gasto anualmente de 1.495 millones en presupuesto paliativo para mantener este edificio, para alquilar oficinas y es prácticamente un presupuesto de 1.000 millones desperdiciado porque no quedan los arreglos acá. Aquí se cierran las sesiones a veces porque se fue la tecnología, hay fallo en la tecnología, no se pudo presentar en el sistema, huele a quemado, vienen los bomberos. Entonces hay una pérdida de recurso importante que se viene a resolver. Hay una orden sanitaria de hace tiempo que el edificio no tiene las condiciones, el lugar donde trabajan los y las funcionarias no tiene las condiciones mínimas, y además uno se pone a pensar, no hay condiciones adecuadas para darle esa credibilidad ni siquiera en la infraestructura de un primer poder de la República que debe tener las condiciones adecuadas para poder desempeñar su trabajo, para tener las condiciones mínimas y poder dar ese ejemplo de que en este país también la infraestructura pública, la obra pública y los espacios son los adecuados. Entonces, ese es un proyecto que se concreta importante para el país, que hace rato intenta resolverse y que podemos decir satisfactoriamente que logramos concretar, ponernos de acuerdo y ya establecer una fecha. Y más allá de establecer una fecha, que las obras iniciaran y que ya tengan también una fecha de finalización. Es interesante eso de iniciar, porque la palabra coherencia entre hacer y programar y hacer ha sido como una carencia en general, pero que este directorio han sido como muy ejecutivos. Sí, creo que eso ha sido una parte fuerte en el directorio, y también hemos tenido el cuidado para que toda decisión que se toma y que genere una acción para concretar un proyecto, por supuesto venga documentada con todos los criterios técnicos, legales y administrativos, que no solo permitan iniciar la obra, sino iniciarla en las condiciones adecuadas, acordes sobre todo a la legalidad, para ofrecer la información necesaria y oportuna. Y parte de esa rendición de cuentas que queremos hacer y esa dinámica que hemos estado haciendo por el país tiene que ver con decirle a la gente, mire, esto es lo que hemos hecho, esto es como lo estamos haciendo, intentamos hacer estas cosas, logramos generar estas acciones, a ustedes le parecen que quedamos debiendo, en qué quedamos debiendo y qué sugerencias podemos brindar al directorio legislativo próximo. Y creo que el mayor reto que le queda al nuevo directorio es seguir impulsando sobre todo un tema de legislación sustancial importante para avanzar en temas país. Ese es el mayor reto en base a acuerdos y en base a diálogos y consensos. Hemos utilizado palabras como coherencia, como ejecutivos, como capacidad. ¿Qué otras palabras agregaría usted a este directorio? Creo que el diálogo es fundamental, básicamente las consideraciones de opiniones, la información constante. Y me parece que el gobierno tiene que tener definiciones claras también, porque esto va a ser un año difícil, un año complejo, sobre todo porque estamos hablando de la situación fiscal del país y todos sabemos que hay una serie de proyectos presentados por parte del Ejecutivo, por parte de diputados y diputadas, en donde hay que lograr importantes consensos y acuerdos. Este es un año de economía, de situación fiscal, de toma de decisiones, y el directorio en conjunto con los jefes y jefas de fracción que logren este año quedar, deberán hacer un gran esfuerzo para mantener diálogo permanente, acuerdos permanentes, porque 9 fracciones legislativas sin mayorías absolutas hace un tema complicado, hace que la construcción de acuerdos sea permanente y la conversación sea de las 24 horas, ¿verdad? Con el consejo del diálogo y la conversación, nos despedimos de esta semana, de este su espacio, La Voz Liberacionista. Le doy las gracias a doña Carla. Muchísimas gracias, Rocío, por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Los esperamos la próxima semana aquí en este su espacio, La Voz Liberacionista. Muchas gracias.